Hola, hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual invocación. Deseo que este sea un instante santo para mí a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición descienda sobre nosotros y nos mantenga a los dos en paz. Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 21, Razón y Percepción, en la sección séptima, la última pregunta que queda por contestar. 1. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes pueden creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes, y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Y tú, o estás de parte o contra Él, o lo amas o lo atacas, o proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. 2. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente, y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podrían ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y, como consecuencia de su envidia, volverse temerosos de dicho poder? Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra él. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército deplorable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. No nos damos cuenta de que todo nuestro sufrimiento procede de la extraña creencia de que somos impotentes. Estamos creyendo ser ese cuerpo frágil y vulnerable con el que nos identificamos. Ese cuerpo frágil y vulnerable que creemos ser, ese cuerpo. Que cualquiera que sean las aparentes condiciones que rodeen al cuerpo, siempre parece estar en peligro. Siempre parece haber alguien que le envidia, siempre parece haber alguien que le guarda rencor, siempre parece estar en peligro, porque hay mucho frío, porque hay un golpe de calor, porque no se alimenta bien, porque si come ciertas cosas parece que va a engordarse o va a desnutrirse. Todas esas creencias que tenemos respecto al cuerpo es exactamente lo que creemos respecto a nosotros. Nosotros nos calificamos como ese ser con minúscula. Pero ahora nos dice que ser impotente es el precio del pecado. ¿Estoy yo entonces creyendo en el pecado? Así que creeré entonces que tengo que pagar por el justo merecido del pecado. Y ese justo merecido del pecado es el sufrimiento.
El sufrimiento procede de nuestra creencia de que somos impotentes, de nuestra creencia misma en el pecado. La enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes. Recordemos que ya se nos explicó lo que es la grandiosidad del ego en relación a lo que es la grandeza de Dios. El ego, que siempre se cree superior, que siempre se cree mejor, que siempre quiere ubicarse en una escala en donde reconoce siempre que hay alguien superior o mejor que él, pero también se jacta de todos los que parecen ser menos que él. Esa enormidad que nos dice ahora, que ya nos dijo que era la grandiosidad del ego, es por la que optan los insignificantes. No optamos por la grandeza del Padre, sino por la grandiosidad, por la idea de enormidad del ego. Ese es nuestro atractivo. Y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por esa enormidad, por esa grandiosidad. Desde esa idea de que no valgo nada, de que soy muy poco, me sentiría atraído por esa enormidad del ego, por la idea de grandiosidad, de puedo hacer, de creo que ya hice, de todo lo que creo que estudié, de los títulos, de la posición económica que parece que me respalda en esta ilusión. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él, de todos los que nos identificamos con un cuerpo. Y nos dice, tú o estás de parte del Hijo de Dios o estás contra Él. O lo amas o lo atacas. O lo proteges y recuerdas que es uno contigo, o sencillamente lo consideras separado, aparte, fragmentado, completamente distinto y distante de ti. Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente, y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Y cómo nos vemos a nosotros mismos como impotentes? Creyendo que estamos enfermos, creyendo completamente en ese diagnóstico médico que nos dice que tenemos una enfermedad, creyendo que estamos carentes, que no nos alcanza el dinero ni para terminar el mes, creyendo que estamos en desamor, sintiéndonos solos. Eso es identificarnos con ese ser con minúscula, con ese cuerpo, identificarnos con la idea del pecado, no creer que somos el Hijo amado de Dios. Por lo tanto, identificarnos también con la idea de sufrimiento. Empezó diciéndonos, todas las ideas de sufrimiento proceden de nuestra creencia en la impotencia. Es decir, si no creo que soy el Hijo de Dios, todo abarcador, con la fortaleza del Padre, pues entonces creo que soy un cuerpo. Por más sano que crea que estoy, por más recursos que sea que creo que tengo, siempre sé que el cuerpo es vulnerable. Siempre sé que puede venir una enfermedad. Siempre sé que puedo experimentar una pérdida. Siempre sé que puedo sufrir un desamor. Es decir, mantengo fija esa creencia en que no soy el Hijo de Dios. Aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podría entonces ser sino su enemigo? Lo opuesto al Hijo de Dios. ¿Y qué podrían hacer sino envidiar el poder del Hijo de Dios? Y como consecuencia de esta envidia, volverse temerosos de dicho poder. Estos son los siniestros y silenciosos, también atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de el poder del Hijo de Dios, quieren aniquilarle de un solo golpe. Si nosotros reconociéramos que somos ese santo Hijo de Dios, uno con la totalidad, uno con todos nuestros hermanos,
pues entonces no querríamos atacarle. No es más fuerte el que gana la batalla. ¿Por qué? Porque ya parece haber pasado por un extenuante proceso de lucha. Entonces, ya esa lucha parece haberle debilitado, parece haberle cansado. La fortaleza realmente está en no tener que luchar, en reconocer que no hay necesidad de lucha porque no hay ningún enemigo, porque no hay nadie ahí con quien yo quiera pelear. Todos esos que estoy viendo ahora como separados, como distintos, tengo que reconocerlos como parte de mí mismo. Son mis hermanos. Se unen a un ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra él, a fin de que se vuelvan uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con él, no saben a quién odian. Si estoy odiando a mi hermano, estoy odiándome a mí mismo. Si estoy poniéndole a mi hermano la etiqueta de ladrón, me la estoy poniendo a mí mismo. Si estoy diciendo que mi hermano es un asesino, estoy creyendo que parte de mí y parte de Dios es un asesino también. Son en verdad un ejército deplorable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano y volverse contra sí mismos, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. 3. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos y de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho, no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérsele atacando a cualquier cosa con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor puede convertirse en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón rugir como un león. Y con la misma facilidad, el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. 4. El ejército de los impotentes es en verdad débil. No tienen armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrían encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscar otro y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Cuán traicionero parece ser ese enemigo, que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder y tampoco de exteriorizarlos. Quien reconoce quién es, pues no necesita buscar ninguna otra respuesta con respecto a sí mismo. Si yo reconozco que soy ese santo hijo de Dios, perfecto, amoroso, amado, completamente inmutable, completamente invulnerable, ¿para qué tendría yo que buscar probar eso? Basta con que lo reconozca, basta con que me dé cuenta que soy ese ser todo abarcador, uno con mi Padre. Si yo reconozco que soy uno con mis hermanos,
¿Para qué tendría yo que buscar más pruebas de eso? Basta con que ofrezca perdón a todas las ilusiones que los ojos del cuerpo parecen mostrarme para ver cómo todos mis hermanos se muestran como uno conmigo, sin conflicto, sin alteraciones, sin ideas de diferencia. ¿Por qué? Porque en mi mente no hay ideas de alteración, ideas de diferencia, ideas de separación. Recordemos que todo eso que yo veo, todo eso que creo que está afuera, son mis propias ideas, están en mi mente, por lo tanto, yo las proyecto en lo que creo que es un mundo externo. Luego las veo en mi hermano, las percibo en él y creo que vienen de afuera. Pero cuando yo ya haya comprendido este ejercicio de la mente que se cree separada, que proyecta todas esas ideas de error y luego parece verlas reflejadas en alguien y las percibe en esa otra persona, pues entonces yo, ante todas esas ideas de error, simplemente pido corrección, porque ya he comprendido cuál es el ejercicio de la mente, qué es lo que el ego quiere mostrarme. Así que no entraría ni siquiera en buscar detalles, en buscar por qué pasa esto, en buscarle soluciones, porque me doy cuenta que todo está en mi mente, que todas esas ideas de error proceden de mí. Y también reconozco que así a como procede de mí esa idea de error, también procede de mí la corrección con el Espíritu Santo. Así que no tendría que enfrascarme en batallas, no tendría que pensar en defenderme porque sencillamente me doy cuenta que no hay tal ataque, que es mi propia proyección. El ejército de los impotentes es en verdad débil, no tiene armas ni tampoco enemigos. Todo eso es nuestra imaginación. Todo lo que creo que me hacen, todo lo que creo que he sufrido, todo lo que creo que estoy experimentando ahora, esta situación tan terrible, por terrible que parezca, tengo que pedir corrección para darme cuenta que es la forma en la que yo estoy viendo eso. Porque tengo tan entronada en mi mente esa idea de error que la sostengo ahí. Puse mi fe en la ilusión. Esto ya se nos explicó también. Y si yo puse ese Dios del conflicto, Dios con minúscula, en mi mente y lo tengo ahí entronado, pues voy a ver conflicto donde sea que quiera que vaya, porque soy yo quien está proyectando ese conflicto. Está en mí. A veces decimos, es que atraigo estas situaciones, atraigo este tipo de gente, viene mi gente tóxica, viene mi gente con este patrón. No nos hemos puesto a pensar nunca que ¿puedo ser yo quien está viendo eso? ¿Puedo ser yo quien está pidiéndole a los hermanos que me muestre eso que estoy viendo? Eso que parece que tanto me fastidia. 5. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo ha hecho sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejara de buscar lo que no se puede encontrar. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiera ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo, pues si pone su atención en lo que no puede entender, no será sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. Deseo un mundo
en el que gobierno yo en lugar de uno en el que me gobiernan a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Y deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad? Son las preguntas que nos pide que nos hagamos. El odio siempre debe de tener un blanco. No puede existir fe en el pecado sin un enemigo. Así que me dice que no importa si yo lo comprendo o no lo comprendo. Ya nos explicó que la razón nos ayudaría a reconocer que ahí ante nosotros está el Hijo de Dios. Y también nos dijo que la razón no necesita que se le defienda, pero nosotros sí tenemos que pedir la razón. Nosotros sí tenemos que pedir ver al Cristo ahí donde estamos viendo al que ahora parece causarnos conflicto. La razón seguramente te diría que dejara de buscar lo que no se puede encontrar, que deje de buscar culpa, que deje de buscar al malo, que deje de buscar al que parece que me hace daño. ¿Por qué? Porque todas esas son mis proyecciones. Realmente no hay nada ahí. Así que no puedo encontrar lo que no existe. Lo único que existe es el Santo Hijo de Dios inocente, impecable. Así que la razón me diría que no busque lo que no voy a poder encontrar. El párrafo anterior nos decía cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. ¿Cuántas veces hemos experimentado nosotros una aparente relación con alguien que al inicio nos cae mal, nos cae bien mal? Buscamos en él todos los posibles defectos. Nos cae súper mal, pero luego parece que congeniamos en algo. Tenemos algún punto de vista que es en común, alguna cosa que parece que nos agrada y ya entonces no lo vemos tan enemigo porque se unió a esa proyección mía, a eso que a mí me gusta, a eso que yo proyectaba. Si ese otro que yo veía como mi enemigo se une a mí y ahora parece que tenemos un punto en común, ya no lo veo tan enemigo. Cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. Eso es porque realmente nunca hubo un enemigo. Ahí siempre estuvo el Cristo que yo quise ver de cierta manera. El odio, no obstante, necesita un blanco. No se puede tener fe en el pecado si no hay enemigos. Si yo no creyera en el pecado, pues entonces, ¿para qué querría yo ver al tóxico? ¿Para qué querría yo ver al asesino, al pedrasta? ¿Para qué querría ver yo al ladrón? Es más, esas ideas ni siquiera estarían en mi mente, no las vería en absoluto. Parece que ahora todos esos conceptos los tengo ahí vigentes en la mente y los veo proyectados en alguien porque creo en ello. Creo en el ladrón, creo en el asesino, creo en el violador, creo en el pedrasta. Y nos dice la razón seguramente le diría que dejara de buscar lo que no se puede encontrar. No se puede encontrar pecado en el Hijo de Dios que es inocente. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. Si yo quiero seguir conservando las ideas de error, pues la razón no estará ahí. Seguiré yo viendo ideas de error en vez de permitirle a la razón que me muestre la realidad en mi hermano. Yo necesito estar dispuesto. Recordemos que ya nos dijo que la fe que nosotros le quitamos al pecado, se la depositamos a la santidad. Y que la fe que le ofrecemos a la santidad, pues se la estamos quitando al pecado. Si yo le estoy quitando la fe al pecado, significa que le estoy abriendo paso a la santidad. Es decir, estoy un poco dispuesto a que se me muestre la verdad en mi hermano.
Y Jesús, que nos conoce bien, nos dice, no es necesario que entiendas cómo sería posible que puedas ver un mundo así, un mundo perdonado. No importa que lo entiendas, ni siquiera deberías de tratar de entenderlo. Porque si empezamos a tratar de entenderlo, entonces vamos a entrar en las ideas de culpa, de que no puedo verlo porque yo sigo conservando la culpa, porque yo sigo haciendo esto mal, porque yo sigo juzgando a mi hermano, etcétera. Y nos dice que deberíamos de hacernos las siguientes preguntas, hacérnoslas a nosotros mismos. ¿Quiero yo ver un mundo gobernado por mí o que alguien me gobierne? ¿Quiero yo ver un mundo en donde yo me veo poderoso o en donde me veo impotente, en donde me veo vulnerable, a merced del mismo mundo? ¿Deseo yo un mundo en el que no hayan enemigos, en donde no haya pecado? ¿Deseo yo ver todo eso que negué porque es la verdad? ¿Realmente yo deseo ver al Cristo en mi hermano? ¿Realmente yo deseo estar en paz? Estas son las preguntas que nos dice que nos hagamos a nosotros mismos. ¿Es eso lo que yo realmente deseo? Y depende de lo que yo responda a esas preguntas, pues estaré también respondiendo a si estoy dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. Porque de esas preguntas depende si voy a percibir yo a mi hermano como el Cristo o si quiero yo seguir percibiendo a mi hermano como el ladrón, como el malo, como el que le hace daño a la sociedad, como el que le hace daño a todos. Párrafo 6. Tal vez ya hayas contestado las 3 preguntas primeras, pero todavía no has contestado la última, pues esta aún parece temible y distinta de las demás. Mas la razón te aseguraría que todas son la misma pregunta. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última con respecto a la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes topar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. 7. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad o la impotencia y el poder es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas. Y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión, sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. 8. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que la respuesta se encuentra en las otras 3. Te resultará evidente entonces cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas. Lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente:
¿Es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Recordemos que esa última pregunta que aún nos queda por contestar es, ¿deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad? Ahora nos dice que no hay ninguna diferencia entre las preguntas anteriores y esta última pregunta, pero que ante todo eso que parece que nos pasa ahora, todo eso que nos aqueja, todas esas situaciones por las que parece que estamos pasando, bastaría con que nosotros nos preguntáramos, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es este mi deseo? Y la razón entonces, como ya nos los explicó antes, nos va a dar esa respuesta. Tal vez ya hayas contestado las primeras 3 preguntas, pero todavía no has contestado la última, porque esa última es la que nos parece más temible, la que nos parece distinta. Es una pregunta que nos parece rara. Recordemos que las primeras preguntas eran, ¿deseo un mundo en el que yo gobierno o en el que soy gobernado? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso o en el que soy impotente? Y deseo un mundo en el que tengo enemigos o un mundo en el que no puedo pecar. Esas eran las preguntas. Esas nos parecen más fáciles. Pero la cuarta pregunta que nos dijo, deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad, esa nos parece distinta. Porque nosotros estamos desasociados con la verdad. No reconocemos la verdad en absoluto. Creemos que somos aquí un cuerpo vulnerable que tiene que defenderse de el mundo, que tiene que defenderse de los que parecen ser sus enemigos. Creemos que somos un cuerpo vulnerable que tiene que estar siempre listo porque puede ser atacado en cualquier momento. Así que por eso es que, como creemos que esa es nuestra verdad, cuando se nos habla de una verdad que no conocemos, pues creemos entonces que se está amenazando todo eso que creemos conocer. Por eso creemos nosotros que al aceptar la verdad, la única verdad que existe, pues estaríamos perdiendo, entre comillas, todo esto que nosotros hemos fabricado y que tenemos en tanta estima. Ya nos ha explicado muchas veces que el Espíritu Santo no va a arrebatarnos nada, no va a quitarnos ninguna de las ilusiones que tenemos en tanta estima, pero sí va a quitarle a todas esas ilusiones el poder de hacernos daño. Todavía esa cuarta pregunta parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y es esta diferencia imaginaria la que da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo. Creemos nosotros que el reconocimiento de esa verdad, de la única verdad que existe, nos va a despojar de lo que ahora conocemos como nuestra verdad. Ahora creemos que nuestra verdad es ser ese cuerpo, hijo de fulanito y fulanita, ese cuerpo que parece que estudió, que tiene ciertos conocimientos con minúscula, que parece tener cierta experiencia, ciertas vivencias, que parece haber logrado ciertas cosas. Esa creemos que es nuestra verdad. Por eso es que ponemos en duda esa última pregunta. Creemos que es diferente a las demás. Deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad. Parece que el desear la verdad, el desear el reconocimiento de lo que realmente somos, parece desde aquí que pone en jaque todo eso que nosotros nos inventamos. Y ciertamente así es, pero no porque se me vayan a arrebatar todas las ilusiones que yo me inventé y que tengo en gran estima, sino porque al reconocer esa verdad, al reconocer que soy ese santo Hijo de Dios, eterno, poderoso, amado, completamente inocente, ¿por qué querría yo sostener una ilusión si
automáticamente reconocería que no son nada, que no me aportan nada, que no tienen nada para el Hijo de Dios, que ya es todo abarcador, que ya es todopoderoso, que goza de la fortaleza de su Padre. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar. Si yo quiero seguir viendo todas esas ideas de pecado en mí, reflejarlas en mis hermanos, verlas también en ellos, pues significa que estoy eligiendo la impotencia. Por lo tanto, estoy eligiendo el ataque. Es decir, estoy eligiendo no sanar. Es imposible que quieras curar a quien atacas. Y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviera a salvo del ataque. No voy a querer yo que sane ese otro que veo como mi adversario, ese otro que veo como mi enemigo. No voy a querer que sane. Así que si yo no deseo que mi hermano sane, pues significa que estoy deseando tampoco sanar yo. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta y deja que sea la razón la que conteste esa última pregunta. Deja que sea la razón la que te dé la respuesta para esa última pregunta. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que te preguntes ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Ahí, ante esa situación tan terrible por la que creo que estoy pasando, me pregunto, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Ahí, ante ese diagnóstico médico, ante esa aparente situación económica, ante ese abandono de mi familia, de mi pareja, voy a decirme, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que yo realmente deseo? Y voy a dejar que sea la razón la que conteste también esas preguntas. 9. Esta es la única elección que tienes. La base de lo que ocurre no tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Pues sobre eso tiene control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerá de los medios para que lo veas. 10. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual que las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar. Pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno en el que te gobierna a ti, y luego cambiar de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y, sin embargo, permitir que un enemigo, entre comillas, te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. 11. El contenido de todas las preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por el que el Espíritu Santo ve, puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real.
el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás, pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedan perfectamente contestadas. Ya nos dijo en el párrafo 7 que lo único que nosotros tenemos que hacer es desear la verdad y decidir ver la verdad en vez de la ilusión que estamos viendo ahora. La manera en la que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema. Es decir, yo solamente tengo que desearlo. El Espíritu Santo se encargará de lo demás. El Espíritu Santo se encargará de todo lo demás. Yo no tengo que preocuparme o procurar nada más que desear la verdad, desear ver al Cristo, pedir la visión de Cristo, pedir ver la inocencia en nuestro hermano, pedir reconocer que eso que mi hermano me está mostrando son mis propias ideas de error y tener entonces el deseo de que se sanen esas ideas de error. Es decir, aceptar la expiación para mí mismo. Nos vuelve otra vez a decir, ¿por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual que las otras preguntas, salvo que en esta pregunta el tiempo no tiene nada que ver. Deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad. Así que con solo desearlo, con solo decidir ver la verdad, el Espíritu Santo va a proporcionarme los medios para que yo vea la verdad. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no en el que se te gobierna a ti, pero eso puede hacer que cambies de opinión. Puede que de tomar ese papel de víctima que por lo general tomamos, deseamos tomar el papel de justicieros, el papel de victimarios. Puede ser que hayamos decidido algo y luego hayamos cambiado de opinión. Así es todo en esta ilusión. No hay nada constante, no hay nada permanente, no hay nada que dure más que un instante. Por eso necesitamos el reconocimiento de la verdad, porque la verdad es constante, porque la verdad es eterna, porque la verdad es lo único que nos dará felicidad. 12. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta sería a la vez un sí y un no, pues has contestado sin darte cuenta de que sí quiere decir que has dicho no al no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. 13. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante, y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia.
El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos sobre él. Todo lo que nosotros elegimos en esta ilusión, todo lo que es ilusorio es cambiante. Todo parece moverse a través del tiempo, de la materia. Todo parece tener condiciones para que suceda. Precisamente porque nada de esto es real. Así que aquí esa idea de felicidad que nosotros tenemos es completamente efímera. Es una felicidad, entre comillas, que parece durar solo un ratito. Incluso en esos aparentes lapsos de felicidad estamos pensando cuánto va a durarnos esa felicidad, cuándo se nos va a acabar esa alegría, en qué momento ya no estaremos en esa felicidad que parece que estamos experimentando ahora, precisamente porque sabemos que todo aquí no dura más que un instante. Y aquí incluso podemos decidir en contra de nuestra felicidad porque pensamos que eso nos hará feliz, que esa decisión que tomamos nos hará feliz. Así que decidimos incluso en contra de nuestra felicidad, precisamente porque no conocemos la verdad, porque no conocemos nada con respecto a nosotros mismos, porque no sabemos ni siquiera quiénes somos y porque no conocemos la felicidad. Renunciamos a esa totalidad. Quisimos nosotros salirnos del cielo, renunciamos a esa felicidad. Así que aquí nos consuela, entre comillas, cualquier idea de felicidad, pero toda la felicidad que parece que experimentamos aquí es efímera. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. Así que si yo decido entonces abandonar todas esas ilusiones, si yo decido entonces pedirle al Espíritu Santo que me guíe, pedirle al Espíritu Santo que tome las decisiones por mí, en favor de Dios, en favor de mi paz, significa que estoy decidiéndome por la felicidad. O sea, estoy deseando realmente lo que es constante, lo que es verdad, lo que es eterno, en vez de la ilusión de felicidad que parece que experimento aquí. Ya nos dijo que no es problema nuestro cómo lleguen a darse las cosas. El Espíritu Santo se encargará de ello, pero yo sí tengo que desearlo, yo sí tengo que pedirlo. Y ahí, ante cada idea de que sufro, ante cada idea de que estoy enfermo, de que estoy carente, de que estoy viendo al tóxico, ante cada idea de que viene mi gente problemática, tengo que preguntarme a mí mismo, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que yo deseo? Y tengo que pedir que se me muestre la verdad. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. Y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia, a aquellos que piden la verdad, a aquellos que eligieron la inocencia en vez de todas las ideas de ataque, a aquellos que piden ver a través de la visión de Cristo en vez de ver a través de los ojos del cuerpo que solo muestran error. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. El poder del Hijo de Dios. Así que nos dice Jesús, desea lo que quieres y eso será lo que vas a contemplar.
Lo que realmente desees ver será lo que vas a contemplar. Y nos recuerda que no hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o matar. Si yo tengo al ego como asesor, pues entonces serán pensamientos de matar. Porque querré ver al culpable, porque querré imponerle esa idea de castigo, porque querré que tenga su justo merecido según las leyes del mundo que yo conozco, que sostengo y que me gustan tanto. Mientras que si estoy en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, si ahí ante esas ideas de error le digo al Espíritu Santo, muéstrame a este hermano como tú lo ves. Ayúdame a verle santo como tú lo ves. Yo estoy viendo un ladrón, pero ayúdame, Espíritu Santo, a ver lo que tú ves en él. Ayúdame a ver su santidad, ayúdame a ver su inocencia. Recuérdame que de su inocencia depende la mía. Ningún pensamiento puede abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos en ella. Así que si yo estoy teniendo pensamientos de pecado, pensamientos de muerte, pues veré esos efectos. Veré esos efectos. Mientras que si yo estoy bajo la guía del Espíritu Santo, teniendo pensamientos de santidad, teniendo pensamientos de inocencia, reconoceré que no tengo por qué sufrir. Reconoceré que no soy impotente. Esta lectura empezaba diciéndonos, no te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de tu extraña creencia en que eres impotente. Pero ser impotente es el precio del pecado. Así que tenemos que contestar esa última pregunta. ¿Deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad? ¿Deseo que se me muestre la verdad? ¿Deseo que se corrijan todas mis ideas de error? El Espíritu Santo se encargará de ello con mi disposición de ver la verdad. Si estoy dispuesto a ver la verdad, si pido ver la verdad, pues el Espíritu Santo me lo mostrará. El Espíritu Santo me ayudará a recordar quién soy. Esa es la última pregunta que nos queda por contestar. ¿Deseo realmente ver la verdad? ¿Deseo yo realmente ver aquello que negué precisamente porque es verdad? Hemos hecho la lectura del capítulo 21, Razón y Percepción, en la sección 7, la última pregunta que queda por contestar. Gracias a todos por su compañía.